Buenos días, estimados usuarios. A nombre de la SUNAR, con la registrada número 9C de Lima, les damos la bienvenida. En esta oportunidad vamos a dar inicio a SUNAR de Capacita con el tema denominado Habilitaciones Urbanas a cargo de la abogada Carmen Juliana Vilches Paredes. La trayectoria profesional de la abogada es egresada del doctorado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la maestría de Derecho Registral y Notarial de la Universidad San Martín de Porres. Es registradora pública y fue abogada en diversas notarías. Asimismo, es autora de diversos artículos y capacitadora de SUNAT, expositora en diferentes instituciones educativas en materia de derecho registral, notarial y inmobiliario. Les solicitamos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Apagar sus celulares o ponerlos en silencio, y si desea contestar alguna llamada, pueden hacerlo en el pasillo. Las preguntas deben ser formuladas desde sus butacas, con la finalidad de que todos los presentes podamos escuchar la respuesta del expositor. A la mano derecha van a encontrar la salida de emergencias en caso de sismo. Y para el público que se encuentra de manera virtual, la recomendación: mantener los micrófonos silenciados por un tema de orden y acústica. Al finalizar el evento y llenada la encuesta, se les compartirán las PPTs mediante un link de descarga. Cabe detallar que las preguntas deben estar centradas en el tema y ser realizadas a través del chat. Para dar inicio a la exposición, les presentamos a la abogada Carmen Juliana Vilches Paredes, por la cual pedimos un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Les voy a pedir que para iniciar guardemos nuestros celulares para poder estar concentrados y sobre todo podamos comprender mejor el día de hoy el tema que nos tocó, que es un tema un poquito complejo. Vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible, que es las urbanas. En cualquier momento pueden levantar la mano para hacer la consulta respecto del tema que tenemos. Y al final de la exposición podemos resolver cualquier caso particular que tenga respecto al tema que en pantalla. Y si por ahí hubiera otro también, dentro del tiempo que nos queda, podríamos absorber. Agradezco de antemano al área de capacitación de la zona registral número 9 por la invitación. Siempre es para mí muy gratificante estar el día de hoy compartiendo los conocimientos con los usuarios dentro de la profesional, de difundir nuestras normas registrales, nuestros procedimientos, así también como en los hoy día vamos a hablar, como les decía, de la habilitación urbana. Entonces, quiero preguntarles a algunos de ustedes si tienen algún conocimiento de lo que viene a ser una habilitación urbana. ¿Hay algún tema, algo? ¿Alguna consulta? ¿Nadie? Sí. ¿O qué es? Me voy a parar por eso. ¿Qué es una habilitación urbana? ¿Cuándo hablamos de habilitar un predio? ¿Nadie? No, bueno, antes de nada, saludar y felicitar. Chao. Eh, La parte legal, sobre todo, es que surgen problemas de salud sobre la ley, ¿no? Hay muchas leyes, y sabemos que estamos en un país que pues, toda la zona de expresión urbana está en Constitución. Entonces es importante enfocarnos un poquito dentro de nuestro estudio. Si pudieran ser sobre todo las zonas que son normales, y hay muchos problemas, y de las cuales yo vengo trabajando en proyectos de saneamiento. Eh, y como todo proyecto de saneamiento necesita terreno, siempre viene la polémica de de cerrar brechas con la población, ¿no? Queremos cerrar brechas, pero la población no entra, ¿no? De riesgos, en fin. Pero el punto de quisiera tocar la brecha. ¿Qué sucede con las vías de comunicación? Todavía no conocemos, pero que realmente son vías consolidadas y no sé qué tanto los contratistas tienen temor de intervenir en esas áreas, probablemente legalmente. Pero ahí voy a hacer un paréntesis. Eso es como expliqué, casos particulares, o temas concretos. Ya no vamos a ser expuesto, lo vamos a ver al final de la sesión. No alargar y aprovecharnos en el tiempo que tenemos de ver. Yo les hacía la consulta más que nada en el sentido de que conoce qué es una habilitación urbana, qué consiste. Eso nos viene a la pregunta cuando nos vienen un título así legal como una agrado, no sé.
Habilitación urbana, como dice, habilitar un terreno, consiste en convertir un predio rústico, ¿no? Convertirlo en un predio urbano. Pero primero debemos partir cuál es la clasificación de los predios. Nosotros vamos a tener dos clasificaciones de los predios. Los predios, propiedad inmueble, se van a dividir en predios rústicos y en predios urbanos. Los predios rústicos se subdividen en predios rurales y en predios iriazos. Es primero que tenemos que enfocarnos en eso para poder después delimitar. ¿Ok? Entonces, un predio iriazo, un predio rústico, en expansión urbana o un predio rural van a convertirse en un predio urbano a través de este proceso de habilitación urbana. ¿Cuál es el marco legal? Lo que ven ustedes en pantalla. En principal, la ley 29.090, que es la ley encargada de la regularización de las habilitaciones urbanas a cargo de las municipalidades. Con eso les estoy diciendo que quien me va a autorizar o quien me va a brindar una resolución de habilitación urbana es ¿quién? La municipalidad. ¿Ok? Ahí tiene la normativa. ¿Ok? Y a nivel registral, ¿cuál es el documento que nos va a dar mérito a una inscripción de habilitación urbana? Va a ser precisamente una resolución, esta, la que estamos hablando, que la municipalidad nos va a dar. Esta resolución viene a ser un acto administrativo. Y a nivel de los actos administrativos, como es una resolución emitida por un funcionario competente de la municipalidad, para tener que presentarse al registro para que el registrador pueda evaluar la competencia del funcionario, la formalidad de esa decisión, el carácter inscribible o no, porque no toda resolución de la municipalidad va a inscribirse en su acto. Tiene que inscribir solo las resoluciones que tienen como actos, para la redundancia, actos que sí están establecidos de manera taxativa en nuestros reglamentos para la función. Lo que no podemos o no pueden, en este caso los registradores, es evaluar cuáles hayan sido los fundamentos, los motivos por los cuales la municipalidad haya decidido entregarte una resolución de habilitación. ¿Okay? Eso para que tengamos claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque definitivamente al ser un acto administrativo, corresponde a la entidad pública, en este caso la municipalidad, evaluar. Eso es como el trabajo del campo. No verifica tampoco. Nos guiamos en la información que un ente formalizador de catastro como la municipalidad nos lo emite. ¿Ok? Con eso verificamos y procedemos a hacer la inscripción. ¿Cuál es la definición? Ya se las he dicho a ustedes en un instante a modo de resumen y de tema mucho más concreto, pero ¿cuál es la definición que tenemos sobre habilitación urbana? La vamos a tener en el artículo 3 del numeral 1 de la ley norma G04 que hablaba su compañero, ¿no? Del Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Qué dice ahí? Proceso de convertir un terreno rústico o eriazo en urbano. Yo les pregunto, ustedes cuando realizan una partida registral siempre tienen que ver el encabezado de la partida, sea una ficha, ¿no? Sea un tomo, ahí te va a decir rústico, te va a decir urbano, te va a decir rural, parcela. ¿Parcela en parcela qué es? ¿Es urbano o rural? ¿Qué es? Rural. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean que diga urbano o diga urbanización, automáticamente se dan cuenta que es un predio urbano, que ha pasado por ese proceso de formalización y que además tiene probablemente una habilitación inscrita en sus antecedentes. ¿Ok? Entonces, eso que tenemos. ¿Por qué hablamos? Y este proceso de habilitar, compañera, tiene además una serie de requisitos y características. Hay que dotar al predio de algunos estudios de factibilidad, entre ellos, por ejemplo, de agua, luz, desagüe, alumbrado público, son los requisitos básicos para que tenga ese predio y tenga ya en este caso la calidad de un predio urbano. ¿Cuáles son las clases de habilitaciones? Tenemos la propiamente muy conocida, la habilitación urbana nueva, ¿verdad? Habilitación urbana nueva, la habilitación urbana de oficio, que habrán escuchado mucho, que ahora lo vamos a ver, y la regularización de una habilitación urbana ejecutada. Vamos a, en primer lugar, analizar lo que viene siendo una habilitación urbana nueva. La habilitación urbana nueva tiene una definición específicamente en el artículo 3 de la ley 90. ¿Qué dice? Es aquella habilitación
proceso de formalización que se realiza sobre un terreno rústico o eriazo. Puede ser ejecutada por etapas, con venta de lotes de manera en venta garantizada y construcción simultánea. Esta habilitación urbana, que es la que cualquier persona va a solicitar, por ejemplo, yo tengo un terreno, ya que es rústico, necesito de repente una zona de expansión urbana, no lo sé, pero es un terreno que he comprado y según la partida me dice que es un predio rural. Pero ya poco a poco está dotándose de agua, luz, desagüe, ¿no? Poco a poco voy implementando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir a la municipalidad y solicitar este proceso administrativo de regularización o de habilitación urbana nueva. Y la habilitación urbana nueva tiene dos etapas. La primera es la etapa de la aprobación del proyecto y la segunda es la recepción de las obras. Vamos a ver cada una de estas etapas. Ojo, estas dos etapas se van a dar en todas las habilitaciones nuevas. Nuevas. ¿Okay? ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa es pues mi licencia, es mi permiso que me va a dar la municipalidad para poder iniciar todos estas construcciones, estas edificaciones o trabajos que tengo que realizar sobre mi terreno con la finalidad de convertir y de dotarle de estos accesos, por ejemplo, pistas, veredas, agua, luz, desagüe, el manzaneo de los lotes. Eso primero tiene que ir de la mano con una licencia. Esta licencia también se otorga por resolución administrativa de la municipalidad, es un acto administrativo, tiene una vigencia de 36 meses, ¿ok? Y que puede prorrogarse por un año más. Es decir, terminaron los 36 meses que me da permiso a la municipalidad para poder yo construir, hacer mis obras de habilitación urbana. Si no tengo ese espacio, entonces puedo pedirle que me dé una prórroga de un año más para poder culminar con mis etapas de saneamiento. ¿Okay? El único requisito es que esta prórroga hay que solicitarle antes que venza el plazo. Es decir, solicitarle 30 días calendarios antes del vencimiento. Y cuando hablamos de una revalidación, es cuando ya la licencia ha concluido, ha terminado, fenecido el tiempo, y lo que estoy haciendo es pedir que nuevamente, no es que me den una nueva licencia, sino que revivan esa licencia que ya venció y me entreguen una nueva, pero en este caso, como les digo, la misma, pero con un plazo adicional. Ese plazo es el establecido por el inicial, es decir, por 36. Si contamos, tengo inicialmente 36 meses. 30 días más, antes, perdón, del vencimiento, puedo pedir una prórroga por 12 meses más. Y si ya tengo obras y se ha verificado, porque uno de los requisitos para la revalidación es que tengamos obras ya avanzadas, puedo pedirle además una ampliación por 36. Tiempo suficiente para poder terminar con eso. Yo les pregunto, ¿es posible que esta licencia, este permiso que me da la municipalidad, pueda yo dejarlo sin efecto? Es decir, desistirme, no hacer obras, ¿es posible hacerlo? Sí, ¿no? Una licencia es eso. Yo puedo imaginar que mi proyecto va a durar de repente 3 años, pero en el camino me he dado cuenta que va a ser mucho más, digamos, oneroso, me va a costar, ¿no? Entonces no tengo los recursos. Podría en todo caso suspender, dejar ahí como está, o simplemente desistirme de este modelo de gestión. Ahora, ¿puedo vender mi propiedad? ¿Puedo vender mi propiedad? Sí, mira. Una licencia etapa. Segundos. Como le dije, si es inscribible la licencia en esta primera etapa, bajo qué condiciones. Y segundo, si el hecho de presentar expediente al registro o de darse el caso que esta licencia se inscriba en esta primera etapa, ¿los aportes ya tienen dominio de las instituciones que se les entrega o todavía no? Esta etapa no hemos hablado en ningún momento de aporte. En la etapa de la licencia no hablamos. Los aportes los vamos a ver justo para la recepción. La licencia es la etapa en donde vamos a hacer todos los trabajos de, digamos, referentes a un objetivo que debería ser la recepción. La licencia de por sí es un acto inscribible, pero bajo responsabilidad del promotor, es decir, del habilitador que está haciendo todo el proceso.
Los requisitos están establecidos en el reglamento. Básicamente es el cupo de la licencia de la habilitación urbana que se presenta para que pueda ser inscrito. Obviamente, esta inscripción de la licencia tiene que ser una anotación preventiva, que tiene un plazo perentorio. ¿Cuál es el plazo? El plazo que está establecido en la resolución. Si se prorroga, sigue vigente, y si nuevamente se revalida, también continúa vigente. Pero hacer una licencia que tiene un plazo sujeto a un tiempo establecido, se inscribe como una anotación preventiva. La puedes escribir, pero sabes que eso va a posteriormente, en casos que tiene ya la recepción de obras, se estaría convirtiendo en definitivo, o si en caso no, pues va a, digamos, ya no tener validez por el simple hecho de paso. ¿En qué casos puedo interrumpir mi licencia? En primer lugar, se puede interrumpir por el incumplimiento de las normas urbanísticas. Y también cuando exista un riesgo, como dice acá, un riesgo inminente contra la seguridad e integridad de la cosa, ¿no? En estos casos, yo tengo mi licencia, pero si se contrapone estas dos situaciones o estas dos causales, se interrumpe la licencia y ya no se continúa hasta que se mejore, en este caso, las situaciones que se están planteando. ¿Cuáles son los efectos? A mí, al entregarme una licencia, ¿cuáles son los efectos? En primer lugar, el otorgamiento de la licencia de la habilitación me va a mí, me va a dar la posibilidad de adquirir derechos de construcción y desarrollo sobre mi predio con la finalidad de poder lograr la recepción de mis obras. Es decir, convertir ese predio, el IAS o este predio rural, ya en un predio urbano con las características que expliqué inicialmente. Obviamente la municipalidad no verifica, podrá verificar si te pide de repente la copia literal, pero el hecho de que en esa resolución se haya establecido que Juan Pérez es el propietario, no significa que ese pronunciamiento tenga la certeza legal de que efectivamente Juan Pérez es el propietario. Ha habido casos, por ejemplo, en que, y no solo para el tema de habitaciones urbanas, en que uno solicita a la municipalidad ya sea un permiso o una suscripción, ¿no? Presenta, pero él no tiene la calidad de propietario. Porque de repente era propietario en su momento, o porque de repente es un bien que está sujeto a una copropiedad y lo solicita uno de los copropietarios. Sin perjuicio que después las instancias registrales verifiquen si efectivamente han intervenido al 100%, porque para actos de disposición que implique en este caso una propiedad que está sujeta a un régimen de sociedad, perdón, de copropiedad, tiene que intervenir el 100%. Y cuando tengamos la recepción de obras, tenemos que asegurarnos que intervenga el 100%. Y esto siempre ha sido un problema, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos el tema de las habilitaciones urbanas. ¿Okay? El hecho de que tengamos una licencia no es ningún impedimento, o que se publicita en la partida registral un proyecto de habilitación urbana no es impedimento para que pueda ser transferido a terceros. Al contrario, estás transfiriendo el predio, pero además transfieres una licencia. La licencia que se ha otorgado no es en función, por ejemplo, a Juan Pérez, es una licencia que se está otorgando sobre el predio. ¿Okay? Entonces, cuando se transfiere, también se está transfiriendo esa. Ahí está, lo preguntaba su compañero. Inscripción de la licencia, sí, efectivamente, estos son los requisitos para poder inscribir. No necesariamente se inscribe, como dije, es opcional, sin embargo, se inscribe bajo responsabilidad del habilitador, ¿no? ¿Por qué? Porque ya he explicado de que se trata más que nada de una situación de una anotación preventiva, ¿no? No es permanente, está sujeto a un tiempo de caducidad, por lo tanto algunos prefieren no inscribirlo. Y no obstante ello también, esta licencia puede ser modificada también, y esas características que al final se van a ver van a discrepar de lo que inicialmente fue aprobado. Ahí está, presento el FUJU, parte 1, tiene estos datos, como ven en pantalla, número de expediente, sello, planos, memoria, ¿no? Y recordemos siempre, en función a nuestro precedente de observancia obligatoria, toda discrepancia entre los planos que están, los datos, perdón, que están consignados en la memoria descriptiva y el plano referido, sea para cualquier tipo, por ejemplo, de una declaratoria de fábrica, de una habilitación urbana, siempre van a prevalecer la información que está en el plano. Siempre. Lo mejor que vamos a tomar en cuenta esa información para publicitar en el asiento registral.
Ahora, ¿en qué casos sí es, digamos, necesaria la inscripción de una licencia de anotación preventiva? Hay unos tipos de habilitación urbana en las cuales la municipalidad, al darte la resolución que concede la aprobación de este proyecto, te da además la opción de que puedas construir de manera simultánea cuando estés en ese proceso de habilitación. Además, como muy importante, es que también te da la opción que puedas vender. Y eso se denomina venta garantizada, ¿no? Puedes vender un lote que todavía no se ha creado del todo de manera oficial, sobre todo permanente en registros públicos, para que lo puedas vender a un tercero. Y además de ello, le dota la posibilidad de que ese derecho de propiedad de ese tercero se extienda. Pero también es un asiento perentorio que está sujeto al tiempo única y exclusivamente del tiempo de la licencia, es decir, del proyecto. Hablamos de los 36 meses. Vamos a poner el siguiente ejemplo para que sea esto muy claro. Soy el habilitador, tengo una manzana, vamos a supuesto que solamente voy a habilitar una manzana, ¿no? Una manzana tiene 10 lotes realmente, ¿ok? Y la municipalidad me autoriza además que puedo vender esos lotes. Entonces, cuando viene la resolución con una venta garantizada, lo que yo voy a hacer es inscribir, bueno, el registrador lo que va a hacer es inscribir la licencia y va a independizar de manera preventiva esos 10 lotes. Y va a poner el asiento ahí, independización provisional sujeto al proyecto de habilitación urbana. ¿Okay? Entonces, ¿ese lote que se ha creado tiene una nueva partida? Sí, por supuesto. Por eso es muy importante que ustedes revisen el asiento registral en la parte superior para que vean si es un asiento definitivo o es un asiento provisional. ¿Okay? Entonces, vamos a poner el supuesto que se ha publicitado y dice que es una partida provisional que tiene la duración del tiempo de la visa. Va a salir ese lotecito 1B a nombre del habilitador. Ese lote que ya se preindependizó se puede transferir a un tercero. Y esa transferencia se denomina compra-venta garantizada. Solo te permite una transferencia. Y ese derecho de propiedad se inscribe. Pero ojo, se inscribe como una anotación previa. ¿Por qué? Porque está sujeto a que ese derecho de propiedad que se ha inscrito esté sujeto previamente a la recepción de las obras para que ese derecho se convierta en definitivo. ¿Ok? ¿Y qué sucede si de repente pasan los 36 meses y no se ha logrado la recepción de obras? Ese derecho no es que el registrador va a extender un asiento y va a decir se cancela el derecho de propiedad. No, ese asiento fenece por el solo paso del tiempo. Es decir, ustedes leen y dicen, esta partida se aperturó conforme a la resolución del 31 de diciembre del 2020. Fecha de hoy, ya eso, a menos que hayan escrito una revalidación en la partida matriz, ¿no? Entonces también hay que revisar la partida matriz para poder verificar. Solo en esos supuestos tenemos este caso concreto de la compra-venta garantizada. ¿Claro? ¿Ejemplo? Sí. Listo. Entonces, en los demás casos no. En los demás casos, es más, por regla general, deberíamos de independizar los lotes cuando ya tengamos la recepción de otros. ¿Ok? ¿Es un amplio escribible? Sí. ¿Se trata de partidas preindependizadas? Sí. ¿Por qué? Porque no son partidas definitivas. ¿Cuándo se convierten en definitivas? Con la recepción de las. Un poquito acá de las normas, cuál van a compartir ese material con ustedes. Es posible que este proyecto, esta licencia, tenga algunas modificaciones. De eso se trata. La licencia con el tiempo puede cambiar, puede modificarse. Y hablamos de algunas modificaciones sustanciales y no sustanciales. Las no sustanciales están referidas a un replanteo de lote, el tamaño, ¿no? Era 120, lo modificado, era 150 o era 90. Replanteo de lote. Cuando hablamos de una modificación sustancial, están referidos más que nada a los soportes reglamentarios. Y ahorita vamos a ver qué son los soportes. O que también estén de repente referidas al equipamiento urbano, a la reserva de obras viales, al plan vial. ¿No? Son modificaciones que definitivamente sí van a afectar a la licencia o al proyecto que inicialmente se. Para este tipo de modalidades de habilitaciones urbanas, siempre vamos a hablar de una comisión técnica.
La comisión técnica es un órgano colegiado que tiene principalmente estas funciones, ¿no? De emitir dictámenes de carácter vinculante a estas licencias de limitación municipal. ¿Quiénes la conforman? La conforma el representante municipal, el representante de colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, etc. ¿No? Bueno, esto lo pueden ver en mayor detalle en la ley, ¿no? Los artículos 4 y siguientes de la ley 29. ¿Ok? Entonces, después que ya tenemos nuestro proyecto, hemos iniciado nuestras obras, vamos alrededor de 36 meses, vamos a la siguiente etapa, que es la etapa de la recepción de las obras. El nombre nos queda claro porque dice recepción, estás entregando las obras para que en este caso la municipalidad verifique que has cumplido con todo lo que se te establece y te otorga a través de una resolución la conformidad para que esa recepción se inscriba en SUNAR y recién con esa resolución podamos convertir e inscribir ese predio ahora como urbano. Convertirlo de IAS o rural a un predio urbano. Sí, mira. ¿Consulta? Sí, bueno, cada observa una garantía que el municipio de la consigna de la resolución. Vuelvo a lo que inicialmente hablé. Por eso es que hubo una diapositiva en donde inicialmente dice, ¿no? Los aspectos de fondo no son revisables por el registro. Se verifica el registrador la competencia del funcionario que está emitiendo esa resolución. Los requisitos que haya cumplido, si hayas tenido o no hayas pasado por una comisión, si hayas de repente ha habido muchas obras, muchas modificaciones sustanciales, la municipalidad no lo ha visto, te entregaste aportes, no, lo ve la municipalidad. Es más, hay resoluciones de recepciones de obra en donde se establecen cargas. ¿Por qué? Precisamente por el incumplimiento tal vez de aportes reglamentarios u otra situación que se pudo dar. ¿Okay? Entonces, esta es la etapa más importante, por llamarlo así. ¿Por qué digo más importante? Porque a raíz de esta resolución puedo recién llamar, considerar a mi predio como un predio urbano. ¿Ok? Entonces, es un procedimiento por el cual se determina que las obras de la habilitación urbana que estuvieron proyectadas en la licencia han concluido, ¿no? Han concluido para que de esta manera podamos inscribirlas en su. ¿Cuál es el título que da mérito a una recepción de obras? Pues tenemos el FUJU, parte 2, conformidad de obra, plano de ubicación, localización y replanteo, que son los documentos técnicos que hay que presentar, y básicamente, pues, la estrella principal que viene a ser la resolución de la recepción. La resolución de la recepción de obras me va a establecer, si es un lote único, va a convertir ese lote único en un predio urbano. Si, por ejemplo, es una matriz que además ha generado varias manzanas y lotes, con esa resolución voy a generar partidas, voy a aperturar partidas registrales para cada lote que en este caso se ha establecido en la resolución. Y de esta manera, tu lote matriz ha quedado fraccionado, 120 lotes, y cada lotecito ahora pueda ser transferido a terceros posteriormente como consecuencia de una compra-venta, una donación, cualquier título traslativo. El título formal, recuerden ustedes, tiene que ser la resolución y el FUCU, en donde se describa todas las características y sobre todo el área que este predio tiene y que va a ser en este caso convertido y a partir de la fecha considerado como un predio urbano. La recepción de obras la escribimos en la partida matriz, el predio en donde se va a publicitar que ahora constituye un predio urbano, y además, como les decía, se van a independizar los lotes. Pero ya no hablamos, como hace un instante, de una preindependización, sino estamos hablando de una independización definitiva. Es decir, que tal cual, si es un lote de 120 metros con tales medidas perimétricas, va a quedar ahí definitivo. ¿Cómo podría cambiar las áreas? Al transcurso del tiempo por una representación de tú tienes inicialmente tu plano que ha sido aprobado por la municipalidad, ha considerado ese lote de la manzana A, lote 1 de la manzana A, con tales características. Y acá viene la gran pregunta. ¿Qué sucede si de repente, cuando hemos inscrito la recepción de obras y anterior a ello inscribimos, por ejemplo,
un proyecto de habilitación urbana con compra-venta garantizada, que ya saben ustedes que permite una preindependización de lotes. Vamos a poner otro supuesto. Preindependicé lotes, ¿ok? 40 lotes se preindependizaron. Pero la resolución de recepción de obras solo ha habilitado 39 lotes. ¿Por qué? Porque ha habido un replanteo, se ha modificado. ¿Qué hacemos con ese lote número 40, que inclusive ya no pertenece al habilitador, sino a un tercero? ¿Qué hacemos? En verdad, su lote ya no existe. Pues no, porque la recepción de obras es la que no anda. Ya no lo debemos considerar. ¿Qué hacemos? Lo cerramos inmediatamente, no nos interesa que sea nombre de tercero. Así decimos. No podemos afectar la propiedad de ese tercero. Entonces, tendríamos que pedirle a ese tercero su conformidad con el cierre de su partida y que ya se ponga de acuerdo con el habilitador para que en este caso establezca cuál de los lotes que se están habilitando de manera definitiva le corresponde, ¿no? Sí. Por ejemplo, el proyecto sea sustanciado, se quita un lote. Los lotes no han sido transferidos, no se han vendido, y siendo de la inmobiliaria. No hay problema. Ahí no pediríamos autorización porque es el propio habilitador que es titular de todo y que está modificando. No se está afectando un tercero. Pedimos autorización cuando ya ese lote ha salido de la esfera del habilitador y por lo tanto ya inclusive puede estar de repente iniciando obras un tercero, ¿no? Entonces ahí sí le pedimos la autorización de ese tercero para que procedamos con el cierre. Miren, más o menos este es el esquema que debemos tener en cuenta de una habilitación urbana. Siempre, a veces algunos dicen, tengo 5.000 metros y sobre esos 5.000 metros que son mi área total de mi predio, por ejemplo, el IASO, ¿no? Se va a convertir automáticamente en 5.000 metros de área urbana. Pues, generalmente, tu área se va a disminuir, tu área útil, tu área de lotes. Es decir, tu área total va a estar dentro de esto que viene a ser área libre y área útil. El área libre la conforma el área de circulación vehicular peatonal, el área de recreación pública, aportes reglamentarios, por ejemplo, para parques, bienes de dominio público, municipal, y el área útil, que es el área vendible, es el área de lotes. Entonces, si yo tengo 5.000, generalmente, estoy poniendo solamente a modo de ejemplificar, si tengo 5.000, probablemente 800 metros va a ser mi área libre, área que estoy cediendo para que sea un área de circulación vehicular y peatonal o áreas para recreación pública, 200 metros por ejemplo para un parque. ¿Okay? Y solo me va a quedar 4.200 metros que va a ser mi área vendible, que va a estar conformada por los lotes y por los aportes reglamentarios. Entonces, el área vendible que va a estar materializada en lotes y los aportes reglamentarios que son obligatorios. ¿Qué son los aportes reglamentarios? Lo que tú le das a la municipalidad o a las entidades beneficiarias para que puedan, en este caso, desatarle el destino que corresponde en función al, digamos, al sector. Por ejemplo, puedo entregar un lote para el Ministerio de Educación, para hacer un colegio. Puedo entregar un lote para hacer un hospital. Puedo entregar un lote para hacer una comisaría, dependiendo de lo que nos establezcan las ordenanzas municipales respecto a los aportes reglamentarios. Hay una situación en la cual si tú no deseas otorgar los lotes porque consideras que necesitas toda esa área vendible para poder, digamos, recuperar la inversión que has tenido, puedes redimir en dinero lo que no estás dando en áreas. Si no doy los 120 metros de mi lote, puedo entregar que esos 120 se equipare en dinero y ese dinero le doy a la municipalidad. Es un valor arancelario. Obviamente es mucho más económico, ¿no? Perdón, valor comercial. Sí, inicialmente era arancelario porque era muy económico, pero ahora hemos cambiado comercial. Se ha cambiado comercial. Pero realmente antes, bastante.
180 personas. Yo digo, pero hay de que empieza. Ella salió con la 21. Pagaron 180.000, la pagaron 1.600.000. Están en las consultas. Claro, es que en su momento no se veía así, definitivamente, ¿no? Claro. Y ya, digamos, era más rentable, pero hubo pues mucha crítica, que manejaba el tema arancelario. Y ahora que ha cambiado, bueno, no he escuchado tampoco en la política cómo era, pero si usted me menciona eso, entonces digamos que ya no es negociable, ¿no? Prefieren entregar los aportes reglamentarios para, digamos, no ser mucho más onerosos para la educación. Sí, Área restante la no necesariamente eliminar, sino, o sí. pero eso no es un tema de aporte humanitario. No. O sea, si yo soy habilitador, uno de mis aportes de educación, no lo voy a dejar, quiero redimir todo el lote, siento que el 8% del todo, ¿lo puedo pagar y la caseta? De todo, o sea, yo pensé que solamente si me faltaba 20 metros cuadrados, o 30, pero estaba el lote de educación, solamente esos 30 metros cuadrados tenía que ir. Es un crimen. En realidad, pues, es como la casa que tiene mi madre. Nosotros necesitamos construir parques, colegios, Claro, pero sí se hace, pero hoy en día, antes el valor inclusive era muy bajo y la gente, bueno, en este caso los habilitadores, prefería pagar a la municipalidad y ese lote pues venderlo a un precio mucho más alto. Entonces, hoy en día ya no, el valor que ha indicado el participante es a nivel comercial, entonces ya es mucho. Ahí ya, bueno, eso ya no vamos a entrar en discusión porque es un tema que lentamente ya por el habilitador y al tema del estudio de mercado también que le va a cortar, ¿no? Listo. Ahí están los aportes, miren ustedes, es un área de terreno habilitado destinado a la recreación pública, servicios públicos, ¿no? Y deben inscribirse a favor de la institución beneficiaria, hemos puesto los ejemplos también, ¿no? El carácter es obligatorio, ¿cierto? Que transfieres a esta entidad beneficiaria gratuitamente, porque es su propiedad que está bien. Inclusive, como les decía, cuando no se otorgan estos aportes reglamentarios en su integridad, se pueden constituir cargas, ¿no? Que vienen, digamos, establecidas en la propia resolución de restricción legal. ¿Dónde encontramos mayor información sobre los aportes? Tenemos en la Ley Orgánica de Municipalidades, donde nos especifica cuáles son esos aportes que los tenemos mencionados. ¿Hay proyectos que sí están exonerados para entregar esos aportes? Sí. ¿Cuáles son? Los proyectos que están referidos a la inversión pública, de asociación público-privada o de concesión que se realicen para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de una modalidad tipo A. En esos supuestos, y es comprensible, ¿no? Porque se trata de proyectos de inversión pública, no hay esa necesidad de entregar estos aportes obligatorios. Un tema de un acuerdo. Un tema que también ya no se usa mucho, la verdad que no he visto que esté manejando el tema de las compensaciones de área. Anteriormente se manejaba de manera mucho más reiterativa. Es el tema de las compensaciones entre lotes colindantes, ¿no? La compensación era, yo tenía una habitación urbana y de repente pues me quedaba un pedacito de área que no podía conformar, digamos, un lote en su integridad por el tamaño. Entonces yo podía ceder y compensar esa área con mi predio colindante, que también había hecho una habilitación urbana, y la parte que yo tenía con la parte que a él también le había quedado, podíamos unir y juntar un lote. Se llama compensación. Siempre había dudas de que si esa compensación de áreas era un área, estaba dentro del área vendible o dentro del área libre. Y sí, definitivamente es un área útil. ¿Por qué? Porque ya como hemos explicado en el cuadro hace un instante, en área libre solamente son esto de los parques, ¿no? De las pistas, veredas, pero todo lo que implica un lote va a estar siempre considerado dentro del área útil, el área vendible. Entonces, este acuerdo plenario que ven ahí
precisamente aclaró también estas dificultades que teníamos respecto de la situación jurídica de esta compensación de actos. Lo ven en pantalla y está la resolución para que ustedes la puedan revisar, ¿no? Así también como el acuerdo que ven ahí también, ¿no? Que dice en la parte inferior. Las áreas sujetas a futura compensación mencionadas en los artículos 45 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios constituyen área útil, área útil. Hoy en día, este tipo de habilitaciones urbanas, ven ahí en pantalla, ahí pasa. Miren, tenemos hoy en día, bueno, ya hace tiempo atrás, pero les decía que hoy en día eso se está volviendo más común, es hacer habilitaciones urbanas para uso vivienda con bienes comunes, sobre todo al sur de nuestro departamento, ¿no? En Lima. Nos vamos por las playas del sur y vamos a ver que todos esos arenales hoy en día son condominios de playa. Condominios de playa ya no son predios sitiados, que la gran mayoría de nuestros literales, cuando vemos ahí todos esos son predios sitiados, las playas, las dunas que vemos ahí, ¿no? Entonces, se están habilitando, sí, pero se habilitan con esta situación particular de que no solo se crean lotes, sino que al crearse lotes también hay que inscribir un reglamento interno para que establezca cuáles van a ser las normas respecto de los bienes que van a ser comunes. ¿Cuáles serían sus bienes comunes? Piscina, la canchita de fútbol, el gimnasio de básquetbol, el Zoom, que es pues, de repente una zona de usos múltiples, etc. Entonces, cuando queramos independizar cada uno de estos lotes, de estos condominios, además de ello, debo presentar el reglamento interno que establezca las delimitaciones en cuanto al uso y disposición de estos predios, que ya lo han señalado ustedes de manera que hoy en día más utilizamos este tipo también de habilitación. Y otro tipo de habilitación urbana, que ya es distinta a lo que hemos explicado hace un instante. ¿Y por qué es distinta? Porque de alguna manera no va a tener, mejor dicho, no tiene las etapas que ya habíamos hablado de una habilitación urbana nueva. Aquí, por ejemplo, hablamos de la habilitación urbana, ¿no? Y creo que en Santiago del Sur, conocen algunas municipalidades que usan mucho, usan mucho este tipo de habilitación urbana, ¿no? Sí. ¿Cuál es la pregunta? La ley 27155. El reglamento se hace. Entonces, tenemos habilitación urbana de oficio. Su nombre dice de oficio. Es decir, que la propia municipalidad va a impulsar que se obtenga esta resolución que autoriza mi recepción de obras y que convierte este predio en urbano. Dice, las municipalidades distritales y las provinciales de la Municipalidad Metropolitana de Lima pueden hacer este tipo de procedimiento con la finalidad de convertir un predio rústico, aquí sí hablamos de un predio rústico, un predio rústico que ya se encuentra en una zona consolidada, en una zona urbana, para que en este caso sea destinado a vivienda. De oficio, porque la propia municipalidad. ¿Qué pasa aquí? Hemos explicado hace un instante que para que tú inicies las obras de tu habilitación urbana, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Sabes? Lo principal que teníamos que hacer primero, correcto, pedir una licencia. Una licencia para iniciar las obras. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero en estos casos ya no hubo esta licencia. Es decir, el grupo, ya sea la asociación de vivienda, desconocía de este paso y empezó a hacer las obras. ¿No? Tuvieron la luz, el agua, el desagüe, empezaron a lotizar, de repente no tienen veredas, ¿no? Porque faltan pocos recursos, pero tienen delimitadas sus casas. ¿Okay? Entonces, aquí obviaron el caso principal de la licencia. Es decir, tuvieron una licencia ficta porque empezaron a hacerlo. Entonces, en esos casos ya no corresponde que tuviese una licencia para que haga las obras, porque ya las hizo. Entonces, lo único que correspondería es otorgarle la recepción de las obras. Entonces, en esta habilitación urbana de oficio ya no tenemos las dos etapas, sino solamente tenemos la etapa de recepcionar, es decir, la etapa final
en la cual la municipalidad va a corroborar que efectivamente se ha cumplido con las obras y ya se considera ese predio como un predio. ¿Ok? Esta resolución se inscribe en SUNAT. ¿Quién impulsa? La municipalidad. ¿Quién la presenta? La municipalidad también. Bueno, le dice, ¿no? Pero puede darle al usuario y presentarlo. Pero la municipalidad es la que asume los gastos para ese. Eso es lo que dice la norma. En vivo y en directo en cada municipalidad. No sabría decir exactamente cómo se maneja. ¿Ok? ¿Cuál es lo característico de estas habitaciones urbanas de oficio? Es que no se encuentran sujetos a aportes. Sin embargo, de existir áreas destinadas a recreación pública, educación, salud y otros fines, no van a ser considerados, ¿no? Se aprueba mediante una resolución municipal, al igual que los demás urbanas. Y obviamente tenemos una definición que nos va a dar el artículo 3, el numeral 3 de la ley, que dice que esta habitación urbana, en este caso de oficio, ¿qué cosa hablamos o qué entendemos por zona urbana consolidada? La zona urbana consolidada es aquella que está constituida, dice ahí, por predios que cuenten con servicios públicos domiciliarios. ¿Cuáles son? Agua, luz, desagüe. Contemos además con pistas, veredas y con un servicio de alumbrado público. Pero no al 100%. Su nivel de consolidación a efectos de este procedimiento de habilitación urbana debe ser mínimo del 90% del total del área útil del predio mayor. Es decir, si tú formas parte de un, digamos, de un predio en donde ya tienes vecinos, sus lotes, tienen agua, luz, desagüe, tienen pistas, veredas, alumbrado público, su nivel de consolidación está a un 90%, pueden solicitarle a la municipalidad que de oficio inicie este procedimiento de recepción. Algunas características como requisitos es que, en primer lugar, el predio debe estar inscrito en SUNAT como un predio rústico. Otro requisito importante es que debe ubicarse en una zona urbana consolidada y que ese nivel de consolidación al 90%. Debe encontrarse definido el manzaneo y lotización y ejecutar las vías y veredas acorde a los planos urbanos y el medial. Dice, en caso de encontrarse afectado por condiciones especiales, debe encontrarse afectada la canalización de acequias de regadío y respetar las servidumbres eléctrica de media y alta. Bueno, más que. ¿Ok? ¿Cuál es el requisito para presentar el SUNAT? Para lograr una inscripción de habilitación urbana de oficio. En primer lugar, la estrella principal, como siempre digo, la resolución. El informe técnico legal, la documentación técnica que ve en pantalla, para todo, ¿no? Ubicación, perimétrico, lotización. Y un tema muy importante, el documento privado suscrito por profesional y por el encargado del proceso de saneamiento, en el cual señale cuáles son las obras, el valor de estas obras de habilitación, ¿no? Importante porque en función a ello, pues vamos a publicitar también este dato muy importante en la partida, en el ciento registral que genere una habilitación. Sí. No te han creado así la habilitación urbana, también puede ser de un foro lógico. La habilitación urbana también procede en un lote único. También. ¿Ok? Bueno, entonces, todos esos datos son los que tenemos que presentar. Lo curioso que trajo una de las modificaciones, bueno, no es tan reciente, pero ya no es tan antigua, es que en las habilitaciones urbanas de oficio permitía además que con su emisión, es decir, el otorgamiento de una habilitación urbana de oficio, también se podía hacer las rectificaciones de las áreas de secreto. Y es una excepción, porque la ley que todavía está vigente, la ley 2733, en su artículo 13, nos establece cuáles son los caminos o digamos, los pasos que podemos seguir o las alternativas, mejor dicho, que tenemos para rectificar un predio urbano. Te dice, en primer lugar, ¿tú vas a rectificar las áreas de un predio urbano? Sí, lo haces por mutuo acuerdo a través de una escritura pública en donde intervengas tú y tus colindantes y estén de acuerdo. Segundo paso, puedes hacerlo también por un proceso notarial de rectificación de áreas. Tercer camino, lo puedes hacer por un proceso de rectificación a nivel.
Esos son los tres caminos que yo tengo para poder rectificar las áreas, las medidas perimétricas y los linderos de mi predio urbano. ¿Y cuándo rectifico? Cuando el área que figura inscrita discrepa con el área real que tengo en mi predio. ¿Cuál debe prevalecer? ¿La información que está registrada o la información que tengo realmente en mi predio? El predio real y el área real, ¿no? El área real lo que yo tengo que hacer es que se inscriba, se publicite de manera adecuada. Cuando hablamos de un seguimiento, cuando el área registrada coincide con el área real. ¿Ok? Entonces, tenemos tres caminos, sí, que hemos explicado. Hasta el día de hoy, dije, salga hasta que entre en vigencia el decreto legislativo 1535, creo que es, 1035, ahí han cambiado algunas reglas de juego, pero seguimos manejando todavía, o está vigente estos tres caminos que tenemos. ¿Ok? Entonces, no se le ha dado facultades a la municipalidad para que la municipalidad rectifique áreas y medidas perimétricas de un predio urbano. Lo que hace la municipalidad es validarte el plano que te va a servir, digamos, como requisito para iniciar, para hacer cualquiera de estos tres procedimientos para obtener tu recurso. Pero para el caso de habilitaciones urbanas de oficio, sí me establece la posibilidad de poder rectificar también las áreas. Por ejemplo, tengo un lote de 6.000 metros cuadrados. Figura inscrito 6.000 metros cuadrados. ¿Ok? Pero en la realidad tengo 7.000. Entonces, cuando la municipalidad va a hacer la habilitación urbana de oficio, va a, en la parte resolutiva, establecer que se rectifique las áreas de este predio y se considere ya como área real 7.000 metros. Y como segundo paso también, que se apruebe la habilitación urbana. Estoy ejemplificando, no quiere decir que así salga la resolución. No, lo pongo a modo didáctico para que quede poco más. ¿Ok? Entonces, se puede, las municipalidades solo en estos casos pueden rectificar las áreas de un predio urbano y que además sea requisito suficiente para su inscripción en SUNAR, solo en los casos de habilitación urbana. Casos prácticos, o sobre todo algunas resoluciones del Tribunal Fiscal que se han pronunciado respecto al tema de la habilitación urbana. Básicamente los defectos que puedan establecer en el PUC. ¿El PUC qué significa? Formulario único de habilitaciones urbanas. Formulario que se llena y que la municipalidad lo autoriza para que en este caso se presente. Nos habla de que en caso de existir discrepancia entre la información que está en el PUC con los planos, ¿cuál es la que debe prevalecer? La que está en el plano. Entonces, si por ahí tienen alguna observación que les diga, no coincide la información del PUC con el plano, ustedes pueden presentar un documento indicando de que solo se considere la información que está en el plano, ¿no? Abierto. ¿Podemos escribir recepciones de obras sin variación? Que sí, ¿no? Generalmente son las que se deberían de tener para evitar. Sí, por supuesto. Sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero es oficio o normal? Solamente es el hombre. La fiscalía me ha dado solución. ¿Qué resulta? Yo te ese lote, si quiere decir informal, tiene declaratoria de fábrica. Una vez se dio un año acá, tiene su declaratoria de fábrica. Entonces, ¿qué pasa? En un lindero posterior tiene 17.002, pero la municipalidad me pone porque yo presenté de acuerdo a la ficha, pero la municipalidad chequea y dice, no, acá te faltan 2 centímetros. Ah, yo lo puse y dije, aquí quiero mi resolución. Ahora que quería inscribirlo, me sale la observación. Entonces, bueno, regreso al catastro. Le digo, acá tienes un error, le digo. Yo te dije, ahora, ¿cómo soluciono? No, me dice, ponle la tolerancia. Después te da la tolerancia. Pero la tolerancia es para área, no es para acá. No, pero al final es que... Vamos a bajar claro. Si está de la tolerancia, no hay problema. Aparte, yo no sé, tiene declaratoria de fábrica y quise hacer un proyecto nuevo y me obliga a un retiro de 1,80 m. O sea, estoy perdiendo como 35 metros. ¿El mismo caso o eso? Es el mismo caso.
Entonces, al cambiar, digamos, la Avenida de las Palmeras, ya por José de Lima, no tiene vereda. No, no, como todo va a tener retiro, dije, un poco más no pasa nada. Pero el problema es que quiere que le haga el valor de la vereda. ¿Quién le pide la La municipalidad? municipalidad. Claro, bueno, No, no, registro público. Y, valorizar la vereda. ya, puede valorizarlo. No, se puede, pero entonces lo que hace la municipalidad, aquí le hago caso. Lo que pasa es que en estos supuestos tiene que ser la valorización priorizada por la municipalidad. La valorización no solamente tiene que ser por lo que lo diga el orientador, tiene que haber una aprobación por parte de la municipalidad. Y no con una resolución, sino un sello de su conformidad. Ya tiene la memoria, tiene todo, que ha pedido la municipalidad. Si uno supiera, ahorita comienza de cero, ¿no? Ya demora un tiempo para pasar eso, porque yo dije, Pero el reglamento establece que tiene que ser con la conformidad del funcionario competente. no, está bien. O sea, la municipalidad me da mi resolución por No, me refiero al tema de la valorización. ya para que si no se ha demorado, esto se demora. Claro, ¿no? Claro, Pero sí es una buena alternativa acogerse a las tolerancias. ¿Sí? Si está esa porque tolerancia, no está la normativa de SOTAR, ¿no? por supuesto. Ya. Es más, la puede encontrar con Google Tolerancia. Obviamente las tolerancias son distintas urbanas o rurales. Eso, ¿no? Ah, ya, qué bueno. Estaba simplemente ahora, sí, ¿no? Sí, sí puede decir. Sí, no están tan claras. Por supuesto, una de las facultades que se le da también, los administradores pueden escuchar a los usuarios cuál es el sustento, ¿no? Por el cual hace toda esa documentación, y él también, si considera, puede modificar o reconsiderar su decisión, no hay ningún problema. Puede usted expresar de manera oral a través de esta cita virtual que va a tener con. Listo, entonces, ya no es más o menos concluir, vamos a ver también algunas resoluciones que ven en pantalla, que nos hablan precisamente de la independización de los lotes de la habilitación urbana de oficio, miren lo que dice ahí, ¿no? La independización de los lotes resultantes de una habilitación urbana de oficio requiere de la solicitud formulada por el titular, posesionarios o la organización con personalidad jurídica que agrupe a la totalidad de los titulares y posesionarios cuando las solicitudes sean formuladas por poseedores. Estas deberán contar con la conformidad del ente municipal correspondiente. ¿Qué sucede? Miren, la habilitación urbana de oficio es gestionada, impulsada y presentada al registro por la municipalidad. ¿Okay? Esa resolución se inscribe en la partida matriz, pero si esa habilitación urbana de oficio genera además la indemnización de lotes, la indemnización de lotes sí se requiere que intervenga de manera expresa es decir, que el titular registral solicite la independencia. Y acá siempre ha habido pues ese problema, si no conocen ustedes, claramente estas partidas matrices en las cuales se está haciendo la habilitación urbana de oficio tienen pues múltiples transferencias, ¿no? Las famosas cuotas ideales pequeñitas del 0.1, del 0.1. Entonces tenemos 100 titulares y nos preguntamos, ¿qué sucede si uno de ellos no interviene? No se lograba la independencia. Entonces era un problema. La ley 2990 se modificó y trajo digamos, alternativa para mí muy buena, es que intervenga el 50 más uno del titulares, ¿no? Y no solamente titulares, sino también la opción de que sea presentado por el 50% más uno de posesionario. El tema está que en el registro no se publicita un poseedor. ¿Quién nos tenía que dar ese dato del poseedor? La propia municipalidad. Entonces, la municipalidad es la que tiene que no presentar los poseedores, pero tú eres el poseedor, presentas una hoja y esa hoja que escriba la cantidad de poseedores, presentas a la municipalidad para que un sello también nos dé la conformidad que son poseedores que son ya registrados o validados. Con eso también se puede independizar. Tenemos ya ahí alguna, digamos, una salvedad por el cual se puedan independizar los lotes sin la intervención del 100%. Lo cual es bastante. Lo que ya habíamos hablado de la rectificación de habitaciones urbana de oficio también, ¿no? Recuerda, solamente la municipalidad puede realizar casos de habitación urbana.
soy de indemnización, está indicando también la transferencia a esos lugares. No, no, no. O solo la creación del lote, la apertura de la partida. Cuando ya yo quiera transferir, ahí sí tienen que intervenir todos los titulares para transferir. Ahí sí no estamos discutiendo, solo estamos hablando para la creación del lote. Pero es importante porque a veces la creación del lote ya lo puedes tener y de repente puedes recurrir a otras alternativas, ¿no? Como o de repente ya llegar a un acuerdo para que entre todos puedan de repente hacerse distintas. Pero lo que estamos explicando, según la norma, solamente es para la creación del lote, para la apertura de la partida. Solo en casos, miren lo que dice ahí, ¿no? Para inscribir la recepción de obras en el supuesto que el inmueble cuente con un área menor o mayor a la inscrita en el registro de debe la recepción del área del predio a vivir. Es decir, tú estás haciendo una habitación urbana nueva y no coincide tu área inscrita con la que vas a habilitar, tienes que previamente hacer un proceso de rectificación. Porque recuerda que solo por la de oficio puede hacer la municipalidad de manera simultánea. Los demás casos no, lo tienen que hacer. Ahora, la inscripción de la habilitación urbana de oficio del predio matriz no da mérito a la independización de los lotes. No, a veces hay usuarios que ven que solo se ha inscrito la habitación urbana de oficio en la partida matriz, porque no se puede independizar. Por lo que estoy explicando, porque la registral no intervino o los titulares no solicitaron. ¿Okay? Entonces, algunos se presentan por notificación de oficio y te dicen, señor registrador, usted no independizó los lotes. De hecho, que esté inscrita la habilitación urbana no es que inmediatamente va a generar una independencia. Tiene que ser a solicitud. A ver, esta última dice, habilitación urbana de oficio sobre parte del predio inscrito. Dice, la solicitud de inscripción de la habilitación urbana de oficio de una parte de un predio de mayor extensión conlleva la rogatoria de independización de esta parte del predio. Por lo tanto, no se requiere contar con la conformidad de los titulares registrales para la independencia. Si yo tengo una habilitación urbana que solo va sobre una parte del predio, se ha establecido claramente en esta habilitación urbana de oficio, recuerda, todo de oficio. Para de oficio, pues, ahí existe un poquito más de podrías inclusive solamente generar una independización para tener esa área que ha sido habilitada de oficio y se pueda recepcionar las obras, sin necesidad de pedirle al titular registral de la partida matriz que autorice para hacer este pequeño fracción. Muchísimas gracias. A ver, ¿alguna consulta que tengan, por favor? Estamos parados. ¿Ustedes no tienen alguna consulta? Agradecemos a los participantes y a la abogada Carmen Juliana Vilches Paredes por su tiempo. A partir de este momento iniciamos con la sección de preguntas. Debemos recalcar que las preguntas deben ser centradas en el tema y relacionadas a la exposición de la ópera. Comentarles también que después de haber terminado la sección de preguntas, se les enviará una encuesta de satisfacción y de mejorar para futuras capacitaciones. Al finalizar la encuesta, se les va a enviar el material presentado por el chat de Zoom para las personas que están en la moderación virtual y tendrán un tiempo de 3 minutos para que puedan descargar. Los que se encuentran aquí de manera presencial, el material de presentación lo podrán descargar cuando finalicen la encuesta de satisfacción. Entonces, ¿alguna pregunta en la modalidad presente? A ver. Ya. La primera pregunta dice, respecto a la habilitación urbana del lote único, ¿cuál es el trámite? Ujú. El trámite es igual que nos presentamos una resolución aprobada por la municipalidad en el cual se establece exactamente que va a ser la recepción de obras, ¿no? Los requisitos y todo están establecidos en la ley 23090, previo trámite que tengas que hacer en la municipalidad.
nivel registral hay que presentar la resolución que recepciona las obras de este lote. Listo. Joaquín Mario indica, ¿cómo puedo saber a qué modalidad es cada habilitación urbana? Esta modalidad C y D son modalidad tipo vivienda y la D, si no me equivoco, es de tipo industrial. De acuerdo a lo que tú vas a hacer ese proyecto, y está establecido en la ley 2190 que establece cuáles son los tipos de, o las modalidades, de acuerdo a ello tú vas a poder aplicarte a ese tipo de modalidad. Listo. Jorge Luis Sánchez consulta. ¿La habilitación urbana de oficio tiene fecha de caducidad para la independización de los predios? No, no tiene nada. Adolfo Carreño consulta. ¿Habría alguna diferencia entre predio rústico y predio semirrústico? Porque mi casa era hace 50 años, predio semirrústico. ¿Cuál es el semirrústico? Semirrústico está dentro de este bloque que es rústico. No es un semirrústico, ya es casi urbano. No hay una clasificación de predios urbanos, sea casi urbano o a punto de ser urbano. Listo. A ver, hay una participante más que va a generar su pregunta recién. A ver. Iván Javier García consulta. ¿Cómo se procede cuando en la municipalidad no te dan el inicio de una obra de habilitación urbana una vez que has presentado todo el expediente de habilitación urbana? ¿Qué medidas puedo tomar en ese caso? Si uno autoriza, en este caso, el trámite de solicitud de la licencia de habilitación urbana, esta se fue conseguir su intención. Y podrías acogerte a eso que no hay un pronunciamiento, pero si existe una denegatoria ya no te podrías recibir. Ese sería mi primer camino. Lo otro, bueno, la municipalidad es autónoma para poder otorgar o observar que estuviera alguna. Listo, doctora, ya no hay más preguntas. Vamos entonces a finalizar, puedes despedirte al público. Muchísimas gracias, espero que les haya quedado clara la explicación. Espero verlos muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Abogada Carmen Yulena Paredes, también agradecimiento por esta exposición. Entonces les enviaremos ahorita una encuesta de satisfacción y después de realizar la encuesta tendrán el link del chat. También para las personas de virtual se va a compartir en PPT para que puedan descargar. Muchas gracias. Pero también hay el tema de la regularización de la Sí, es cuando no tienes licencia y no quieres hacer la decisión porque no llegas a ese nivel de conciliación, te va a salir municipalidad. Ya es cuando no. Gracias,